Hola Juan, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en estas iniciativas de Financia Connect. Bueno, pues espero que te vaya muy bien y encantado de tratar un tema que es importante en el proceso de lo que es levantar una ronda, que es la parte ya casi final, ¿no? Que es la parte del due diligence. Pues nada, un placer para mí estar aquí y encantado de compartir algunos tips y algunas recomendaciones, ¿no? sobre este tema. Muy bien, pues nada, todo tuyo. Cuéntanos un poco cuáles son los puntos más importantes que un fundador debería tener en cuenta para afrontar ese proceso, ¿no? De due diligence con lo que serían sus inversores. Pues como muchas veces en este tipo de cosas a nivel legal, fiscal, cada transacción, cada ronda, cada operación en cada compañía es distinta, ¿no? Pero yo destacaría varias cosas a la hora de afrontar el proceso de que vengan los inversores, en caso de otro tipo de transacciones, a analizar la compañía y validar las circunstancias, ¿no? Lo primero más allá de otras cuestiones, es todo el tema de la organización previa, la preparación, del proceso, ¿no? Yo creo que es muy importante tener ese mindset de lo importante que es tener toda la documentación clave bien ordenada, bien trabajada, bien estructurada desde el inicio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la actividad, los contratos, los derechos de propiedad intelectual, la situación fiscal, es decir, todo ese tipo de cuestiones que los inversores o un comprador, si fuera una transacción de money, va a querer verificar en el proceso de due diligence, ¿no? Desde la perspectiva legal y fiscal, Sí. ¿no? Entonces, un primer punto sería preparación bien hecha desde el día cero, ¿vale? Tener todos los contratos, el IP, cap table, obligaciones fiscales de seguridad social, todo bien ordenado, bien sistematizado, evitando sorpresas Por eso, desagradables en el proceso, ¿no? por eso entiendo que ahorra mucho tiempo y lo que quieres es facilitar un poco el trabajo, ¿no? Porque si empiezas en ser engorroso en las cosas tan sencillas como tener las escrituras, ¿no? A Tal mano cual, y entregarlas, tal pues ya da cual. mala impresión, Fíjate, ¿no? ahorra mucho tiempo y lo que acabas de comentar, da una buena impresión, ¿no? O sea, no hay cosa más potente que dar una sensación de credibilidad, de control, de rigor, eso obviamente refuerza la sensación de que sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Esa credibilidad es muy importante, ¿no? Y luego, obviamente, como estás apuntando, eso facilita la gestión de todo el proceso, ¿no? Y agiliza mucho las cosas, ¿no? ¿Vale? De hecho, enlazando con eso también, una cosa que suele ser importante, y en este mundo tecnológico, innovador y tal es bastante fácil, pero minimizar un poco ese caos del proceso con herramientas, con data rooms, con herramientas digitales que permitan una gestión eficiente y ágil de la información de manera controlada y eficiente y tal, ¿no? Con tecnología es mucho más fácil hacer todo eso, ¿no? ¿Vale? Eso también, enlazando con eso, lo que también va a ser muy útil es prepararse para todo ese proceso, saber que eso va a requerir una serie de inputs, de requerimiento de información. En función de la complejidad que tenga la due diligence, va a ser más o menos sofisticada. Prepararse para saber que nos van a pedir, pues, a través de un checklist de documentación, todo lo que sea relevante, y que vamos a tener que ser ágiles en afrontar eso, ¿no? ¿Vale? Ese proceso, ¿no? ¿Vale? Con lo cual te diría eso, prepararse bien, utilizar plataformas digitales para facilitar todo ese proceso, ¿vale? Y entender también un poco parte de las finalidades también de ese proceso de due diligence, para qué es, cómo se desarrolla, cómo se gestiona ese proceso, ¿no? Al final, eh, quizá en un proceso de Luego ronda de para, inversión. Sí. Sí, no, perdón, yo estaba pensando que en el caso de los due diligence, que entiendo que hay due diligence que fallan, ¿no? Y los inversores finalmente no entran. ¿Cuál suelen ser las causas, a lo mejor evitables, ¿no? De esos fallos? Porque, bueno, si hay cosas inevitables, como que has contado mentiras, ¿no? Pues ahí difícil solución se tiene, ¿no? Pero ¿qué cosas ves tú que se podía haber evitado, ¿no? Un due diligence, el fracaso en un due diligence. Yo te diría sobre todo situaciones en las que hay riesgos
o contingencias que no se pueden resolver posteriormente en el proceso, digamos, de cara a la inversión, ¿no? Que tengas fantasmas en el armario que se descubren en el proceso de due diligence a nivel de incumplimiento de obligaciones fiscales, de seguridad social, que no tengas debidamente protegido tu propiedad intelectual y eso sea súper relevante de cara a la transacción. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Que se manifieste que tengas una situación de la cap table inmanejable o que no estaba del todo clara, que todo eso surja al hilo de esa revisión, ¿no? Que haga que para lo que sirve la due diligence de cara al inversor, para la valoración de los riesgos que implica la toma de participación en esa compañía, ¿no? Vale, si es una operación de compra, igual, ¿no? Es decir, si resulta que hay cosas que no se sabían y que se ponen de manifiesto en cualquiera de esos ámbitos, ¿no? Sea de la tecnología, sea de las obligaciones, es fundamental. Entonces entiendo que aquí un consejo es realmente hacerte un due diligence antes de afrontar el due diligence para ver las cosas que pueden surgir y darle solución antes, ¿no? Sin duda, A sí, esas. tal cual, tal cual. O sea, hacer un poco de limpieza de tu casa antes de meterte en un proceso de estas características, ¿no? Es como cuando vas a, no sé, a vender tu casa y intentas dejar lo más bonita posible, ¿no? Pues si vas Sí, a arreglar el abrir tu... grifo, pintar. Claro. sí, sí, hacer un poco un lavado de cara, ¿no? Al final, ¿no? O sea, cada uno sabe en su casa lo que tiene, ¿no? Pero entre otras cosas que sabes que van a ser desincentivadoras para un inversor, o para un fondo, para un comprador, adecuarlas y ajustarlas, ¿no? Y hacerte tu proceso previo de ajuste, de regularización a los distintos niveles, ¿no? Si hay contratos relevantes que no tienes documentados, si hay relaciones con empleados que tendrías que regularizar todo eso, porque lo normal es que si se hace un buen proceso de revisión, ¿vale? Van a salir, ¿no? Y conviene tenerlo bien adecuado, ¿no? ¿Vale? A ver. Y luego, a lo mejor el proceso de due diligence también tiene que servir al revés, ¿no? Porque también hay muchos inversores y emprendedores que dicen de la importancia de la relación y de conocerse y de elegir el inversor adecuado, ¿no? Entonces, no sé si ahí también puedes aportar algo, si en este proceso también puede ayudar y si hay algo concreto que se puede hacer para realmente entender si ese inversor es el inversor más adecuado para ti. O no sé si eso es un, un tema más para un experto legal o es un tema más de un psicólogo, pero No, sé, fíjate, yo por creo tu que experiencia. es la confianza, ese match, ese enamoramiento con el inversor y ver si realmente es tu pareja adecuada y tal, yo creo que es producto probablemente todo ese proceso previo de la negociación, de la aproximación y tal. Cuando llegamos a la fase de la due diligence, estrictamente en el proceso de revisión legal, fiscal, de tecnología financiera, lo que sea, suele ser un tema más técnico, ¿no? Más vamos a analizar la realidad operativa interna de la compañía y de hecho suele ser más una labor de asesores legales, asesores financieros en la parte de la due financiera digamos, digamos, con sus procedimientos y tal, verifican la realidad y sacan sus conclusiones, sus red flags respecto a posibles riesgos, contingencias y tal, ¿no? ¿Vale? Obviamente esta fase, como decía antes, ayuda a reforzar esa credibilidad, pero no creo que sea especialmente relevante a la hora de que Sí, sí, es haya esa... un tema mucho más aséptica de papeleo y de Sí, información. claro, porque al final lo que se materializa eso es, oye, se hace la due, se encarga una serie de asesores más o menos especializados que hagan esa verificación y esa due con sus conclusiones a través de un informe que lo normal es que saque un poco esos red flags de riesgos, de contingencias y ver qué se hace con ese tipo con esos riesgos, ¿no? Una vez detectados, ¿no? ¿Vale? Es más el hecho de eso, de ver que no hay grandes pufos y grandes cosas que reforzar la relación, ¿no? de las partes, ¿no? ¿Vale? Muy bien, muy bien. Y bueno, yo diría un último para entenderlo, tenerlo bien, ¿no? Obviamente, cualquier fundador, equipo fundador, pues puede afrontar ese proceso
solos, ¿no? O pueden acudir a expertos como vosotros en ayudarles a afrontar eso que entiendo que es lo más recomendable, ¿no? Pero, ¿cuál sería, digamos, el rol del experto y qué es lo que más se aporta, ¿no? Claro. En ese proceso? Yo te diría, vas a tener, depende de la perspectiva, ¿no? Obviamente de la perspectiva de los que hacen la due diligence, los inversores, sus asesores y tal, eso evidentemente, el que se cuenten con especialistas que saben cómo acometer este tipo de revisiones es importante, ¿vale? Y es clave, ¿vale? Para que aporten valor, ¿no? ¿Vale? Insisto que una due diligence puede hacerse para un proceso de ronda de inversión y para un proceso de compra, y pueden ser más o menos complejas, ¿no? Desde la parte de la startup que se mete en ese proceso, te van a acompañar a la hora de preparar el proceso, de identificar el proceso de entrega de documentación, de cómo hacerlo de forma eficiente, de cómo afrontar, luego un tema muy importante, de cómo afrontar, oye, si surgen cosas de riesgos a nivel fiscal, a nivel de IP, a nivel societario, a nivel contractual, ¿vale? Cómo se abordan esos marrones, esos riesgos, esas contingencias que surgen, ¿no? Porque luego eso tiene su traslación en el contrato de inversión, en el pacto de socios, en el contrato de inversión, a través de lo que son las manifestaciones y garantías, cómo se protegen determinados riesgos que se puedan haber detectado. Entonces, el contar con un abogado, con un asesor especialista en ese tipo de cosas, te va a poder ayudar a gestionar de forma adecuada esas circunstancias, ¿no? Y ver cómo se tratan esos riesgos en el contrato de inversión, en las reps and warranties, en si puede haber alguna indemnity específica, de cómo responderían los founders respecto a esos riesgos potenciales que se puedan haber detectado o que no se detecten en la due diligence, ¿no? Pero que también responderían, ¿no? Eso también en función del tamaño de la ronda y de lo relevante que sea la historia, el histórico de la startup, de la scale-up, ¿no? Obviamente no es lo mismo una pequeña startup que está empezando, que no tiene apenas historia y no tiene esos riesgos potenciales, que una que lleva muchos años en el mercado y que tiene mucha historia, ¿no? Pero esa parte de cómo se gestionan los riesgos en relación con el cierre de la operación, con el acuerdo de inversión y tal, también es muy importante, ¿no? Y ahí se aporta mucho valor por parte de asesores legales y fiscales con experiencia en ese tipo de cosas, ¿no? Pues muchas gracias, Juan. No sé si quieres hacer algún último apunte sobre algo relacionado con el due diligence, pero yo creo que nos ha aportado en el tiempo limitado que tenemos No, bastante información y consejos. lo último que añadiría sería, en plan claim comerciales, pon un abogado en tu vida, ¿no? En este tipo de procesos es como si, como el médico, ¿no? Es o sea, cuídate, haz labor de prevención, trabaja bien el proceso y déjate asesorar por gente que sepa, ¿no? Al final facilita mucho Claro, las cosas, ¿no? claro, pero yo diría que eso se debía hacer antes de llegar al momento de due diligence para que cuando llegues También, al due diligence está todo en orden, ¿no? Y no intentar tal cual. maquillar, ¿no? Lo que si un pequeño desastre si no has llegado a ese momento como debías haber llegado, ¿no? Pero bueno, Eh, sí, pero incluso en esos casos, si esas circunstancias se dan, pero por lo menos sabes a alguien que te puede llevar, Probablemente. ¿no? Vale, antes de que se rompa la operación, ¿no? Pues nada, muchas gracias, Juan, bueno, pues encantado de tenerte otra vez en una de nuestras iniciativas. Nada, gracias a vosotros, un placer y encantado, como siempre.